Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Oseas, capítulo 11, versículos 1 al 4 y 8 al 9. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti, y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 79. El responsorio es: Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 10, versículos 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y hoy se nos presenta una imagen de Dios totalmente diferente a la que
leímos el lunes de este profeta Oseas, de la imagen conyugal, de la experiencia de Oseas, que se casa con una prostituta, Gomer, y que ella es infiel a él, y que su experiencia conyugal con su esposa pues es una parábola de la relación de Israel con Dios, Dios siendo el esposo e Israel siendo la esposa infiel. Pero ahora se nos presenta una imagen muy diferente, una imagen muy tierna de Dios como Padre, o también podemos utilizar la imagen de Madre, el cual cuida de Israel su hijo. Y aquí la niñez de Israel la conecta el profeta Oseas con la experiencia en el cautiverio en Egipto y después el periodo de 40 años que estuvieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, como el tiempo de crecimiento, por ejemplo, de niño, adolescente, de adolescente a joven. Y que ese tiempo fue el tiempo de fortalecer la relación entre padre e hijos, pero que Israel es un hijo ingrato. En la imagen conyugal, la esposa es infiel. Aquí el hijo, que también se le llama Efraín, que hace referencia al reinado del norte, es el hijo ingrato, que no aprecia a su padre o a su madre, que rechaza el cariño y la atención que Dios volca sobre él. ¿Quién de nosotros no se puede familiarizar con esta imagen cuando a veces nos rebelamos contra el Dios que viene constantemente a nosotros? Y también se nos presenta una idea de Dios muy diferente. Regularmente en el Antiguo Testamento a Dios se le describe en forma antropomórfica, o sea, utilizamos el patrón humano para hablar de Dios, para describir a Dios. Pero aquí el profeta Oseas nos presenta una imagen muy diferente cuando Dios, por medio del profeta Oseas, dice: pero yo soy Dios, no soy hombre. Dios no se rebaja a nuestras bajezas, a nuestro patrón, a nuestras expectativas. Ya diremos un poco más acerca de esto. Repito, esa es una imagen de Dios muy diferente que rompe el patrón que regularmente encontramos de Dios en el Antiguo Testamento, en la imagen antropomórfica, o sea, utilizando el patrón humano. Dice la lectura: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Así que la experiencia del cautiverio en Egipto es la niñez del pueblo de Israel, y después los 40 años en el desierto es el tiempo de crecimiento, de maduración. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. El tiempo de rebeldía, ¿saben? La criatura, el joven, y esto es parte quizás de que el profeta tiene en mente del crecimiento, de maduración del niño a joven y de joven a adolescente, y cómo tienen que pasar por ese tiempo de rebeldía. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los dioses. Aquí describe el profeta el tiempo en el cual Israel pues iba detrás de otros dioses, rechazando al Dios que lo sacó del cautiverio de Egipto, al Dios que lo introducirá a la tierra prometida como herencia de Dios para ellos. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín. Efraín es otro nombre para Israel o el reinado del norte. Efraín es una de las tribus, una de las 12 tribus de Israel, uno de los 12 hijos de Jacob. Yo quien lo llevaba en brazos, otra imagen muy tierna de Dios que lleva en brazos a su hijo, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Nuevamente una imagen de Dios que debe de resonar en nosotros, de que a veces no nos damos cuenta y no discernimos de que es Dios quien está detrás de nuestras vidas, que es el contexto en el cual nos movemos, y que cuando atribuimos experiencias quizás
a la buena suerte, quizás a nuestros propios esfuerzos, quizás a otros motivos, a otras causas, y no a Dios. Pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Cuando atribuimos el porqué de las cosas, ya sea buenas y malas, a otras cosas, a otras fuentes, y no al Dios, que repito que es el contexto dentro del cual nos movemos. Yo los atraía hacia mí con los lazos de cariño, con las cadenas del amor. Una imagen totalmente diferente de un Dios vengativo, de un Dios que simplemente está esperando a que yo cometa un pecado para castigarme. Nada tiene que ver esta imagen que el profeta Oseas nos ofrece de Dios. Es un Dios compasivo, es un Dios que busca y desea el bien para su hijo, para su hija. Es el Dios que constantemente viene detrás de nosotros para decirnos: detente, reconsidera lo que estás haciendo, reconsidera cómo estás viviendo, detente y regresa y retoma la dignidad que es tuya como hijo, como hija amada, ¿no? Aquí la parábola del hijo pródigo encaja muy bien, porque la forma en que el profeta Oseas habla de Dios es muy similar al padre de la parábola del hijo pródigo. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura, se inclina hacia ella para darle de comer, ¿no? Nuevamente, el padre, la madre alimentando a su hijo, pero el hijo ingrato no reconoce, no aprecia lo que el padre, la madre hace por él o por ella. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aquí los aspectos fundamentales de Dios: la compasión, la misericordia, el amor. Es una imagen muy diferente a cómo al Dios de Israel se nos presenta en el Antiguo Testamento. Y esto es algo que rompe el molde de cómo se habla de Dios, de cómo se describe a Dios. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín. Y aquí vienen las palabras bellísimas que dice: pues yo soy Dios y no hombre. Nuevamente, Oseas aquí rompe el molde antropomórfico al cual se le mete a Dios consistentemente en el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? De que a Dios se habla de Dios, se le describe según el patrón humano, o sea, se le antropomorfiza. Hablamos de Dios según nuestra naturaleza humana, o sea, lo rebajamos a nuestra experiencia. Y aquí Dios dice: yo no soy hombre, soy Dios. Lo cual nos quiere decir el profeta Oseas que Dios no se rebaja a nuestro comportamiento, que a veces fácilmente lo podemos justificar cuando cometemos algún error, cuando insultamos, cuando pecamos, cuando violentamos a una persona y nos excusamos diciendo: pues mira, soy humano, y con esto queremos excusarnos, queremos salvarnos de las responsabilidades, ¿no? Cuando verdaderamente metemos la pata o la regamos, ¿no? Pero Dios dice: yo soy Dios, yo no soy hombre, yo no me puedo rebajar a ustedes. Y esto lo vemos también claramente en Jesucristo, particularmente en cómo vive su pasión, ¿no? De que Él tiene la posibilidad de rebelarse o de responder aún con violencia a aquellos que lo están acusando, que lo están entregando, y la última, que lo están matando, ¿no? Pero no, Jesús no se rebaja ni a la actitud, ni al comportamiento, ni a la violencia de aquellos que lo acusan, de aquellos que lo condenan, ni a aquellos que lo crucifican. A últimas, Jesús nos modela que el amor es más fuerte que la violencia, que la justicia triunfará. Quizás yo no vea el resultado del amor y de la justicia, pero tarde o temprano el amor resucitará. Y este es el ejemplo por excelencia que Jesús nos deja, y que a nosotros nos cuesta creer y aceptar
que verdaderamente el amor triunfará, de que la justicia se impondrá, particularmente cuando no vemos los resultados, cuando no vemos los frutos del sacrificio por el amor, del sacrificio por la justicia, y que solamente vemos violencia en respuesta, ¿no? Pero a últimas tenemos que responder esta pregunta. Estoy convencido de que el amor resucitará, de que el amor triunfará, de que la justicia se impondrá, porque son los valores que Dios en Jesucristo nos revela fundamentalmente, porque es el valor en los cuales el reino inaugurado en Jesucristo está fundado, está construido. Y es lo que Jesús nos modela explícitamente en la forma que Él vivió, la forma que Él se relacionó, la forma aún que Él se defendió en su pasión. Así que Dios nos dice, yo soy Dios, no soy hombre. Así que Dios no se puede autojustificar diciendo, sí, claro, yo puedo justificar mi cólera, mi odio, aún mi sufrimiento por la forma en que mis hijos me tratan, ¿no? Pero dice, yo soy Dios, no soy hombre. No me puedo rebajar a las bajezas, al comportamiento. Y también Dios quiere que subamos a su nivel y no que bajemos a Dios al nuestro. Ya los evangelistas nos dirán de que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso, de que seamos perfectos como Dios es perfecto. Dios quiere que subamos a su nivel. Y en cierta manera, esta es una tremenda expectativa de Dios para con nosotros. Y sin embargo, preferimos bajar a Dios a nuestra expectativa, reducirlo a lo que nosotros pensamos que es posible, cuando Dios nos dice, no, lo que es posible en ustedes, mis hijos e hijas, es mucho más de lo que ustedes piensan. Sean compasivos como Dios tu Padre es compasivo. Sean perfectos como Dios tu Padre es perfecto. Quiere que ascendamos a lo que es posible según lo que Dios nos revela en Jesucristo, según el poder del Espíritu Santo que se nos fue dado para llegar a esa forma de vida que se nos da en Jesucristo. Y cierra la lectura de este profeta Oseas diciendo, y no enemigo, yo soy el santo que vive en ti, y no enemigo a la puerta. Yo soy el santo que vive en ti. Es el Dios que entra en una relación de intimidad y confianza, que se acerca en la intimidad de nuestras vidas. Y es ahí donde hemos de encontrarlos. A veces lo buscamos fuera de nosotros, pero Dios, ya San Pablo nos dirá en sus cartas que Dios está más cerca de lo que uno piensa, ¿no? Y Dios se ha manifestado por medio del Espíritu Santo para ser parte íntimo de nuestras vidas. Y no soy enemigo a la puerta, aquel que busca destruirte, aquel que busca conquistarte solamente para oprimirte. Ese no es el tipo de Dios que viene a nosotros. Verdaderamente una imagen muy diferente en el Antiguo Testamento que aún la mayoría de los otros profetas nos dan de Dios, el Dios de Israel. Yo creo que esta imagen de Dios que el profeta Oseas nos presenta, la vemos más en el Nuevo Testamento. Y con esto, pues, el profeta Oseas rompe ese molde. No busca antropomorfizar a Dios y reducirlo simplemente a nuestras expectativas humanas, sino que ascendamos a lo que Dios ve que es posible en nosotros. Muy bien, una bella lectura. Yo creo que mucho más podemos sacar de esta lectura. Si tienen la oportunidad, léala de nuevo para que aprecien esta imagen que el profeta Oseas nos provee. Pasemos ahora al Evangelio. Este Evangelio, ya desde el capítulo número 10, se empieza el segundo discurso de Jesucristo dentro del Evangelio de Mateo.
los comentaristas del Evangelio de San Mateo nos dicen de que en el Evangelio de Mateo hay 5 discursos claramente distinguidos y que son parte de la estructura que el evangelista Mateo nos provee al estilo del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Jesús del Evangelio de Mateo es un tipo de Moisés y a Moisés se le atribuyen como autor los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y por eso su Evangelio tiene estos 5 discursos que hacen un paralelo con los 5 libros del Antiguo Testamento. Y desde el capítulo 10, pues empieza el segundo discurso de Jesús, que está dedicado a los discípulos, ahora que Jesús los prepara para enviarlos como una extensión de sí mismo, ¿no? Así que esto es parte del segundo discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, dedicado a sus discípulos. En aquel tiempo envió Jesús a los 12, y por 12 aquí ya nos referimos específicamente a los 12 apóstoles. Discípulos eran muchos más, pero dentro de esos discípulos Dios escoge a los 12 que después los llama apóstoles, que significa ser enviado. Y les da las siguientes instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Esta es parte de la actividad misma de Jesús. El poder que Jesús recibió de Dios Padre de sanar, de curar, de expulsar a los demonios, ahora ese mismo poder Jesús se lo comunica a sus discípulos porque son una extensión de él mismo, son, en cierta manera, embajadores de aquel que los envía. Ahora, los milagros, las sanaciones, la expulsión de demonios pasan a ser testimonio para que den credibilidad y veracidad de aquellos que son enviados. O sea, en Jesús, sus milagros y expulsión de demonios dan veracidad y credibilidad de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. ¿Credibilidad para qué? Para que la gente escuche el mensaje. El mensaje central es el reino de Dios. Y los milagros y la expulsión de demonios son un testimonio de su identidad y de su autoridad. Pero los milagros y sanaciones y expulsión de demonios no es el mensaje central. Y esto lo repito ya varias veces que lo repito porque a veces reducimos a Jesús simplemente a un curandero. Y Jesús no es un curandero, ¿no? Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que viene a revelarnos el reino que Dios está inaugurando por medio de él, que es el mensaje central del Evangelio. Y cuando reducimos a Jesús a un curandero, pues entonces distorsionamos la figura de Jesús y su mensaje. Tristemente, mucha gente reduce a eso la religión cristiana, simplemente a un Dios que está ahí para proveer milagros, para proveer un tipo de servicio, y no ven a Jesús como aquel que anuncia, que revela la realidad del reino que ya está presente entre nosotros. Así que Jesús les da ese mismo poder a sus discípulos, pero para que la gente ponga atención al mensaje central del reino. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente, o sea, de que no utilicen este poder que Jesús les da de sanación, de expulsión de demonios para su propio beneficio. Y aquí entra el sentido de la gratitud, o también se le puede llamar mayordomía, de que todo cuanto soy, cuanto tengo, es por providencia de Dios. Así que, ¿de qué me puedo yo exaltar? ¿De qué yo me puedo autoglorificar si todo cuanto soy y cuanto tengo viene por la providencia de Dios? Entonces, todo cuanto tengo y cuanto soy
al fin de cuentas no es mío. Es mío y para poder compartirlo con otros, ¿no? Cuando vemos toda nuestra vida en relación a la gracia de Dios, a la providencia de Dios, entonces todo cuanto recibimos de Dios nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros se lleguen a beneficiar y puedan llegar a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, ¿no? Por eso cuando pretendemos de que cuanto soy o cuanto tengo es solamente mío, ¿no? Entonces no estoy viendo mi vida en relación a la providencia, a la gracia de Dios. Y la imagen que Dios nos proyecta en su propia vida es de que Él vive en relación de intimidad y confianza con Dios. Y a Jesús no se le puede entender sin su relación con Dios Padre. Ahora la pregunta para nosotros es esta. ¿Es así como tú entiendes tu vida? ¿Tu vida puede ser entendida sin tu relación con Dios Padre, sin tu relación con Jesucristo? ¿O crees que tu existencia está separado o aparte de aquel que te ha creado, de aquel que te sostiene, de aquel que te llama? Y Jesús continúa diciéndole a sus discípulos, no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro o de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Aquí Jesús quiere que vayan ligeros para el camino. Cuando uno se rodea de muchas posesiones, pues a últimas esas posesiones se convierten en obstáculos. Por andar cuidando mis posesiones, pues me descuido de la misión que he recibido de ser portador de la buena nueva. Así que Jesús quiere que vayamos con equipaje ligero, solamente lo necesario y fundamental para la misión que se nos fue encomendada. Y que también nos confiemos en aquel que nos ha enviado. Esto es fundamental, ¿no? Dios, cuando llama, también provee la gracia necesaria para que ese llamado sea fructífero y tenga resultados, ¿no? Y a últimas tenemos que poner nuestra confianza en eso, de que aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha enviado, también proveerá lo necesario para la misión que se nos encomienda. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan, o sea, de que no anden buscando mejores comodidades, de que busquen solamente el sustento necesario para que la misión sea efectiva y no buscar la comodidad o el beneficio personal. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Qué bella imagen de que los discípulos enviados por Jesús sean portadores de la paz. Y la paz, aquí por paz no se entiende la ausencia de problemas o dificultades o conflictos. La paz es la presencia de Dios que se impone aún en medio de dificultades, aún en medio de tribulaciones o conflictos, y que nosotros, los que nos identificamos como cristianos, como seguidores de Cristo, como ciudadanos del reino de Dios, de que tenemos que ser portadores de esta paz, que donde quiera que vayamos, llevemos esta paz a las personas, a los hogares donde seamos recibidos. Y es una pregunta muy interesante. ¿Tú te entiendes a ti mismo como portador de esta paz donde quiera que tú vas? ¿O qué es lo que llevas? ¿Enemistad, conflicto? Dice, y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Esta era una actitud, y es una actitud muy judía, que aún el polvo de territorio pagano o gentil era considerado inmundo. Y particularmente si en algún lugar, pues, el judío no era recibido, se sacudía el polvo de los pies como denuncia de su mal recibimiento. Y así es como los discípulos han de manifestar el rechazo, ¿no?
no violento, sino simplemente diciendo: venimos en paz, venimos para traer la buena nueva, pero si no la aceptan, si la rechazan, pues quédense aún con su polvo. Dice: yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Recordamos cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidas por sus pecados, y que cualquier población o ciudad que rechace el mensaje del reino, el mensaje de la buena nueva, pues quizás serán tratadas con más rigor, más dureza, por su rechazo de aquello que Dios les ofrece en Jesucristo. Y ahora, por medio de estos embajadores, estos apóstoles, que significa enviados, que les traen el mensaje de la buena nueva. Pues es así como los discípulos y apóstoles han de responder a estas instrucciones que Jesús les da antes de enviarlos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.